Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva edición de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión nos acompaña Carlitos Madrid. Carlitos Madrid es un youtuber muy exitoso. Su canal, Carlitos Madrid, también lo encuentran además en otras plataformas, en otras redes sociales como Twitter, Facebook. Aquí vamos a ir colocando los lugares donde localizan este canal de Carlitos Madrid. Carlitos nació en Cuba. Es un exiliado en España, donde realiza sus actividades profesionales, y yo le agradezco mucho a nombre de México Libertario y de Somos Innovación para concretar esta entrevista en donde tratamos de responder una cuestión que durante y muchas discusiones que se han generado, esas veces que he escuchado este tipo de planteamientos, y que, bueno, siempre es bueno tratar para ir colocando los puntos sobre las IES. Y es si la medicina cubana es realmente esa medicina de vanguardia que siempre se ha escuchado. Yo he escuchado a muchos científicos, a diplomáticos que dicen exactamente lo contrario, que es una medicina más bien propagandística, política, pero yo creo que a quien nos puede responder mejor, y me parece que esta es una de las grandes virtudes de Carlitos Madrid, es que alguien que ha vivido los dos extremos posibles, que es la medicina cubana y la medicina de un país de desarrollo capitalista como es España, bueno, nos puede dar un enfoque, ha vivido las dos realidades. Carlitos, yo he visto en su canal diversas investigaciones y reflexiones que ha venido realizando sobre ese tema, y me parece que puede ser una opinión muy acreditada sobre esta situación. En tal sentido, Carlos, yo quisiera preguntarte, gracias en principio nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo ves la situación de contraste entre ambos sistemas sanitarios? ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Son mundos paralelos, mundos cercanos, polos encontrados? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Víctor, muchas gracias por invitarme, a ti personalmente y a la plataforma en general. Para mí es un honor que me hayan invitado para hablar además de un tema que me apasiona, que es el tema de la salud, del sistema sanitario cubano. Hay un falso mito de que Cuba es una potencia mundial en cuanto a investigación, atención y cobertura médica, y esto no es verdad. No es verdad, y es bueno incluso separarlo por puntos, y comencemos, por ejemplo, por desmontar que Cuba es una potencia en cuanto a investigación. Hay muchas variables de las que podríamos hablar que son claves. Yo voy a mencionar solo algunas. Y la primera es la formación de los científicos e investigadores cubanos, entre ellos los que se dedican a las investigaciones médicas. Hay una diferencia notable en cuanto a la formación de los profesionales que estudian en La Habana, en la capital, y los que estudian en el resto del país, por ejemplo, en la Universidad de Oriente. En La Habana, dentro de todo lo malo que puede ser y lo atrasada en cuanto a tecnología y a medios, la formación cubana, en La Habana se forman mejores profesionales que en el resto del país. Por tanto, hay un desequilibrio, y ya a partir de aquí comienza a haber un problema en cuanto a la calidad de los investigadores, de los científicos y de los médicos. Otro punto importante es la estructura jerárquica que tiene, bajo la que se rigen todos los centros de investigación en Cuba. Todos los centros de investigación están bajo el control del Consejo de Estado, lo que condiciona las prioridades, por ejemplo, de las investigaciones que se realizan. Las ponen bajo los intereses políticos y no los intereses reales de la ciencia y la tecnología.
Esto también afecta el resultado final de las investigaciones y la calidad de lo que podría ser una potencia médica que en realidad no lo es. No siempre un político, de hecho casi nunca, un político tiene los mismos intereses que un científico en cuanto a la materia a investigar. Otro punto importante en cuanto a la potencia de investigación que podría ser Cuba es la financiación. Todo proyecto de investigación requiere de una financiación que en Cuba también pasa a estar bajo el control político, específicamente del Consejo de Estado. Son los políticos los que determinan las partidas para financiar la medicina, la ciencia, la tecnología, fondos que además son escasos, muy escasos, y que principalmente están dirigidos a fomentar, como bien tú decías, campañas políticas internacionales que limpien un poco la cara del régimen cubano de cara a la galería, de cara al mundo. Otro punto importante, y yo creo que este marca la diferencia en cuanto a la investigación en Cuba y a la medicina, es el condicionamiento ideológico. En Cuba, para ser un buen científico, para ser un buen investigador, para ser un buen médico, necesitas sí o sí ser revolucionario. Tus conocimientos en cuanto a la medicina, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología pueden ser muy buenos, que si no estás pegado a la política oficial, si no estás pegado al régimen, probablemente se te vaya o seguramente se te limita y se te margina, incluso expulsándote de tu centro de trabajo. Por tanto, eso también afecta el resultado final de cualquier sistema sanitario, de cualquier sistema de investigaciones. Y luego, para tener una categoría científica, por ejemplo, en Cuba, tienes que tener un aval político positivo. Esto es absurdo, pero es la realidad. Para ser doctor en ciencias, por ejemplo, tienes que primero pasar por un filtro político y tener un aval que diga que tú políticamente eres revolucionario, eres comunista, y así puedes tener esta categoría científica. Luego hay otra variable que afecta también, que es el intercambio con científicos e investigadores de otros países, con médicos de otros países. Lo que en cualquier país, creo que en México también sería de esta forma, entre universidades se ponen de acuerdo, entre profesionales se ponen de acuerdo, se intercambian, profesionales se invitan unos a otros para poder intercambiar conocimientos. Pues en Cuba esto es prácticamente imposible, porque tienes que pasar necesariamente por un filtro político, por un politburó, por un censurador que es el que te permite o no salir de Cuba a intercambiar conocimientos o a recibir conocimientos, y lo más seguro es que no salgas porque hay mucho enchufismo, hay mucho amiguismo, y normalmente salen de Cuba los amigos de los políticos y no la gente que de verdad tiene conocimiento. Todo esto afecta el resultado final, que sería un país con un buen sistema de salud, innovador, desarrollado, con investigaciones, con resultados. Todo esto condiciona ese resultado final y hace que Cuba no sea una potencia médica. Hay otras variables, hay muchas otras, pero hay una pregunta clave que creo que si intentáramos responderla nos daría automáticamente la respuesta a si Cuba es una potencia o no. ¿Qué investigación ha salido de Cuba en los últimos 60 años que haya cambiado la historia de la medicina internacional? Hay varias investigaciones de varios países del mundo, hay incluso premios Nobel en medicina de varios países del mundo que han cambiado la forma de ver la medicina internacional en los últimos 60 años. De Cuba no ha salido ninguno de ellos. Sí es verdad que desde el punto de vista tecnológico, con excepción de algunos laboratorios, con excepción de el IPK, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, que tiene buena tecnología, el resto de laboratorios y todo esto en Cuba está devastado. Durante los años 80, el régimen cubano creó o desarrolló algunos proyectos interesantes, como la tecnología del ADN recombinante, por ejemplo, o la expresión de proteínas en sistemas heterólogas, que esto sí fue un avance en ese momento y se presentó al mundo como un resultado de una potencia médica, y esa leyenda fue perdurando en el tiempo a partir de la propaganda, y a día de hoy todavía se explota esa leyenda, pero ya realmente eso pasó en los 80, tuvo su efecto, fue bueno, pero a día de hoy ya nada de eso queda. Otra parte importante para saber si Cuba es una potencia médica es la atención médica. La atención médica en Cuba es nefasta. Y aquí tenemos que ser cuidadosos y no pecar de ingenuos, porque de cara a la galería el régimen presenta buenas cifras estadísticas en cuanto a atención médica. Si miramos la OMS, por ejemplo, o indirectamente la UNICEF, también vamos a ver que hablan bien de la atención médica en Cuba,
pero lo real es que las estadísticas tanto de la OMS como de la UNICEF siguen saliendo de la misma fuente, que es el régimen de La Habana, y ningún régimen dictatorial da estadísticas que le puedan dañar su imagen de cara al mundo. El régimen de La Habana tampoco lo hace. Un ejemplo para entender un poco cómo se manejan las estadísticas y cómo Cuba no es una potencia médica, incluso con las estadísticas internacionales, es el estudio que hicieron los economistas Vicente Goroso y Benjamin Power, junto con el profesor de medicina Gilbert Verdin, donde hablan de algunas variables. Por ejemplo, hablan de la reclasificación de muertes neonatales como muertes fetales. Normalmente cuando hablamos de mortalidad infantil en Cuba, se dan números bajísimos y esto se vende como que Cuba es una potencia médica. Y esto es falso. En Cuba se reclasifican las muertes neonatales como muertes fetales y además se premian a los médicos para que cumplan el plan, digamos un plan bastante macabro, que es precisamente no reportar muertes neonatales, reportarlas como muertes fetales, y a los médicos que tengan bajas muertes neonatales se les da un premio. Esto hace evidentemente que cambie todas las estadísticas y por eso la mortalidad infantil en Cuba es tan baja. No es real, es simplemente que maquillan y hacen trampas. Otro caso son los abortos forzados, que también en Cuba se habla de los bajos índices de abortos o de la baja mortalidad infantil, pero lo que se hace realmente es forzar a las mujeres embarazadas con embarazos de riesgo a abortar. Y si por tanto el niño no nace y no muere, pues la mortalidad infantil no decrece. Se hacen muchas trampas. Luego están los, por ejemplo, cuando se habla de calidad de vida en Cuba, que se habla de años de vida, la esperanza de vida. En Cuba la esperanza de vida es más alta que en Estados Unidos y esto también lo usa el régimen como bandera, pero claro, no se meten variables aquí como que en Estados Unidos hay más accidentes de tránsito que en Cuba, como que en Estados Unidos hay más muertes por armas de fuego, en Estados Unidos hay más muertes por consumo de drogas y todo esto no entra dentro también de las estadísticas y se hace un poco de trampa con esto. En cuanto a la cobertura médica, que sería otra variable a tener en cuenta, la cobertura médica en Cuba no es ni siquiera, dicen algunos que es pública la salud en Cuba y que la cobertura es universal. Esto es falso también. En la práctica esto es falso y puede que asombre, pero es falso. Una cobertura universal implica que no se discrimine a nadie, que no haya ningún tipo de discriminación a la hora de acceder a los servicios médicos. Y en Cuba sí hay discriminación a la hora de acceder a los servicios médicos, principalmente discriminación política. En Cuba hay varios ejemplos de opositores políticos y te voy a poner uno muy reciente, Jacqueline Borrego Cuesta, que falleció apenas hace unos días, hace menos de una semana falleció Jacqueline Borrego Cuesta, con 48 años de edad, a consecuencia de una desnutrición avanzada. Estaba hospitalizada esta opositora del movimiento por una nueva república y estando hospitalizada la dejaron morir de hambre. Dejaron morir el régimen cubano dentro del sistema de salud pública cubano. La dejó abandonada sin medicamento. Hay unas declaraciones de un periodista independiente, de Héctor Luis Valdés Cocho, que dice que hacía más de un año que no recibía los cuidados que debía tener una persona con su condición actual de salud. No recibía ningún tipo de insumos médicos para mejorar su calidad de vida, todo porque ella era activista por los derechos humanos. Esta es solo una muestra de que la salud en Cuba ni siquiera es de cobertura universal o pública, como también se dice. Tenemos otros casos como el de Omara Ruiz Urquiola, también opositora, que se le trató mal un cáncer con toda intención para que muriera. Tenemos el caso de su hermano, Ariel Ruiz Urquiola, opositor también, que se le inoculó el VIH en un hospital cubano con toda intención para que muriera también. Por tanto, no, hay muchas razones objetivas para decir que no, que Cuba no es una potencia médica, está muy lejos además de ser una potencia médica. Y ahora las razones prácticas, y te hablo de las mías, por ejemplo, lo que yo he vivido en Cuba. Mi madre hace 3 años aproximadamente tuvo un accidente en una pierna, hubo que operarle el tobillo y ponerle clavos en el tobillo, ponerle acero para fijarle la estructura ósea. Estos clavos se les olvidó retirárselos y a día de hoy le están saliendo los clavos por la piel. Va al hospital, no hay para hacer radiografías, no hay
para tener una cita con un anestesiólogo para operarla, no hay anestesia y es así sucesivamente, y el caso es que la pierna sigue en muy mal estado. Esto ya es un caso práctico mío que me toca a mí de cerca. Sí es verdad que en Cuba puede haber alguna atención médica en algún centro determinado, si quiere luego hablaremos de ello en específico, pero no es una potencia médica, no es una imagen a seguir, no está bien lo que pasa en Cuba en la medicina. De hecho, se usa la medicina para asesinar personas en Cuba. Esto ha pasado con opositores cubanos, como Laura Pollán. Se usa la medicina para condenar a personas a cárcel como opositores políticos. Se les condena o se les encarcela en hospitales psiquiátricos. Se usa el sistema de salud para eso, a opositores políticos. Todo esto pasa en Cuba a día de hoy. ¿Qué imagen tan impresionante nos acabas de dar, Carlitos Madrid, sobre lo que pasa en Cuba? Yo en algunos momentos, te soy sincero, vi algunos de los pasos iniciales que está siguiendo, por ejemplo, el gobierno mexicano, cuando este gobierno llegó al poder, un gobierno muy cercano, muy proclive a la dictadura cubana. Bueno, una de las primeras medidas que tomó fue el que el propio presidente de la República era quien autorizaba los viajes de investigadores, académicos al extranjero para las reuniones con sus pares académicos o científicos. Pues obviamente pues es una forma de control, es una forma de ir estableciendo una llave de entrada y de salida y de premiación burocrática y política e ideológica. Ahora bien, Carlos Madrid, yo quisiera que me acabas de dar, bueno, pues una primer adelanto de estas consecuencias que pueden llegar a sufrir los profesionales de la salud en Cuba. Me parece que, bueno, es una cuestión muy impresionante que nos comentas. Actualmente, bueno, viene desarrollándose una serie de noticias en Cuba sobre la represión a disidentes políticos que se dan en la isla, y que, bueno, pues distraen un poco también, ciertamente, de esta terrible situación que vive la sociedad cubana. Y yo quisiera que me profundizaras un poco más en la situación de presión política, ideológica, que viven los profesionales de la salud cubana. Por favor, Carlos Madrid. Sí, a ver, es una situación terrible porque en Cuba, como bien decía antes, todo tiene que pasar por el filtro político-ideológico. Incluso para ser médico tienes que ser un médico revolucionario. Hay casos bastante recientes de represión de muchos tipos hacia médicos cubanos, con nombres y apellidos, personas que todavía están en Cuba. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Alexandre Raúl Pupo, que vive en Holguín, en Cuba, y que el día 7 de mayo, este 7 de mayo que pasó, hace apenas unos días, denunció por las redes sociales que la policía política cubana le había secuestrado a sus suegros para chantajearlo, porque este médico cubano se pronuncia en contra del régimen y hace publicaciones en las redes sociales denunciando las atrocidades del régimen cubano y las atrocidades que ocurren en la salud, en el sistema de salud cubano. Pues a la policía política cubana no se le ocurre nada más y nada menos que secuestrar a los suegros de este señor, de este médico cubano que hoy está en Cuba, para presionarlo y que deje de denunciar lo que pasa en el régimen. Su denuncia está en Facebook y en todas las redes sociales, la hizo pública y es de apenas una semana. Estamos hablando de algo que pasó el 7 de mayo anterior.
Esta es una de las presiones que sufren los médicos. Hay otro médico, Joan Pérez, que es de Las Tunas, una provincia cubana también, que Joan también hacía publicaciones en las redes sociales denunciando lo que pasaba en los hospitales cubanos, en el sistema de salud cubano, y fue citado por la policía política, por la seguridad del Estado cubano, fue citado a las oficinas de la policía política para, digamos que, advertirle y para multarle por las publicaciones que hacía en las redes sociales. Evidentemente esto puede conllevar luego a cárcel. En Cuba hay un delito o hay una ley que se llama la ley del peligro, la ley de la peligrosidad, que está en el Código Penal, que dice que si tú no estás acorde con la moral socialista, tú vas a cumplir 4 años de cárcel. Y publicar en contra del régimen en las redes sociales es precisamente no estar acorde a la moral socialista, y esto le puede costar cárcel. Esto pasa hoy en Cuba. Está en el artículo 73, 74, 72, 73 y 74 del Código Penal cubano de hoy, la ley de la peligrosidad. Hay otro médico cubano también, Alexander Figueredo Izaguirre, que fue expulsado de su centro de trabajo, expulsado fulminantemente del Policlínico 13 de marzo en el municipio Bayamo, en la provincia de Granma, el 26 de abril pasado, hace nada también, por lo mismo, por denunciar en las redes sociales lo que está ocurriendo en el sistema sanitario cubano y en la salud cubana. Estos son solo 3 casos recientes, de los miles de casos que hay. Estos son solo 3 casos con nombre y apellido. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de profesionales cubanos que están desperdigados por todo el mundo, que han sido enviados, y esto es importante, enviados a realizar trabajo esclavo, no dicho por mí, dicho por la ONU, por la Relatoría Especial sobre la Trata de Personas de la ONU. Se emitió un informe diciendo que estos médicos los mandaba el régimen cubano a hacer trabajo esclavo al mundo, trabajo forzado, y muchos médicos de estos han abandonado esos trabajos y han decidido quedarse a vivir en los países donde están o irse a otros países. Y la sanción por esto que les aplica el régimen cubano es 8 años de destierro. Se les impide entrar en su país durante 8 años. Esto pasa a día de hoy también. Y hay médicos que llevan 20 años sin entrar a Cuba, que no se les permite entrar a Cuba, simplemente porque no quieren ser esclavos del régimen. Y la ONU, a principios de 2020, en enero de 2020, la ONU se refirió al respecto en un informe, dando muy claramente, además con puntos muy concretos, las causas por las que se consideraba a este tipo de trabajo forzado, que entra dentro de las categorías de trabajo esclavo, de esclavitud moderna. Y evidentemente muchos médicos y muchas personas, tú, yo, cualquiera, no quisiera ser esclavo de nadie. Pues estos médicos tomaron la decisión de no seguir trabajando de forma esclava. Pasó en Brasil, por ejemplo, pasó en Bolivia, por ejemplo, en Venezuela ha pasado mucho, en Ecuador ha pasado mucho, y el régimen cubano pues los ha desterrado, los ha chantajeado y los ha desterrado durante 8 años. Estos son los tipos de sanciones a los que se enfrentan los médicos cubanos que quieren denunciar lo que pasa en Cuba, desde cárcel, despidos del trabajo, chantaje con sus familiares o destierro principalmente. Bien, Carlitos Madrid. Esto me da pie para preguntarte, bueno, pues algo que es muy debatido y es un tema muy, muy complicado en América Latina. Creo que en España no tanto, pero no sé si les llega el eco de las discusiones desde la llamada revolución bolivariana en Venezuela, donde empezaron a importar médicos, personal de salud, cubano, para atender diversas misiones en Venezuela, y luego el modelo se extendió a otros países. Brasil, vino el quiebre del gobierno pues estos asaltantes que tomaron el poder en Brasil, de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, y ahora en México, a razón de la pandemia, bueno, pues hubo una amplísima discusión sobre el papel que estos médicos vienen jugando.
el gobierno de López Obrador trajo en varias ocasiones una muy buena cantidad de médicos, con el mayor sigilo. La mayoría de las quejas que yo escuché, pues bueno, hablaban de todo lo que se escucha en América Latina, de poco trabajo, poca preparación, poca habilidades técnicas, mucha política, mucho espionaje dentro de los grupos, para que los médicos no se descarrilaran hacia otras vertientes, mucho trabajo, al parecer, ideológico, de estas brigadas médicas en los países a favor de los regímenes, o de los aliados ideológicos afines. Bueno, eso es lo que escuchamos, pero tú que has estudiado con mayor detenimiento este tema, ¿qué de cierto hay en esto que se escucha? Bueno, yo en mi canal tengo testimonios de médicos, principalmente de Brasil, médicos cubanos en Brasil, que confirman todo esto que acabas de decir. Pero vamos a los hechos concretos. Hay que tener en cuenta que ningún profesional sale de Cuba ni entra a Cuba sin el permiso expreso de la policía política cubana. Esto puede parecer surrealista, puede parecer orwelliano, pero es así. Ningún profesional sale de Cuba sin el consentimiento expreso de la policía política cubana. ¿Qué implica ese consentimiento expreso? Implica que ese profesional tiene que estar probado de verdad que es adepto al régimen. Por tanto, todo el médico que sale de Cuba es un médico que en el momento de salir, la policía política está segura que ese médico va a defender las políticas de la revolución fuera de Cuba. Hay que partir de esa posición y esto es así 100% real. De hecho, todos los médicos que salen de Cuba pasan por una comisión de investigación donde se les investiga su posición político-ideológica. Y como haya la más mínima duda de que ese médico no sea revolucionario, no sale a ninguna misión. De hecho, cuando abandonan las misiones, son catalogados como desertores, como si fuera un militar que deserta, que abandona un ejército. Pues es lo mismo. Los médicos cubanos, cuando salen de misión, son como militares en un ejército. Igual, tienen que estar jurados en ese ejército y si lo abandonan, son desertores de ese ejército. Partiendo de esto, ¿son espías o no? Bueno, son políticamente confiables del régimen. Ahora, además de ser políticamente confiables, hay testimonios, principalmente de médicos en Brasil, que los he tenido yo en mi canal, dando su cara con nombre y apellidos, que confirman que a ellos en Brasil se les obligaba, cuando atendían a un paciente, a hacer proselitismo en cuanto al voto. Es decir, a decirle a ese paciente por quién tenía que votar en las próximas elecciones. A decirle a ese paciente que esa atención médica era gracias a Lula, gracias a Dilma, gracias a la Revolución Cubana, gracias al socialismo 21, y que tenía que votar por eso. Eso es un médico cubano en Brasil. No lo hacía uno, lo hicieron miles, no solo en Brasil, lo hicieron en Venezuela, en Bolivia y en muchísimos países, en Ecuador, en muchísimos países de Centroamérica y de América del Sur, donde estuvieron. Hay además casos muy concretos. Cuando llega el gobierno interino de Yanín Áñez a Bolivia, el exministro, creo que era de Salud, en ese momento de Sanidad, Aníbal Cruz, me parece que era en ese momento el ministro de Salud, hizo unas declaraciones donde dijo que de los 702 supuestos médicos cubanos que operaban en Bolivia, solo 205 tenían título de médico. El resto no tenía título de medicina. Se les pagaba como médicos, pero no tenían ni siquiera el título de médico. ¿Qué hacían ahí? Si no eran médicos, ¿por qué fungían como médicos? ¿Qué estaban haciendo? Pues eso ya lo tendrá que decir la justicia boliviana.
En este caso, bueno, todos los cubanos sabemos que los médicos, por desgracia, hay médicos que pertenecen a la seguridad del Estado cubano, a la policía política cubana. Hay médicos que son policías y que se infiltran, son usados para infiltrar países extranjeros, y luego hay otros médicos que son obligados a comportarse como policías también para infiltrar países extranjeros. Tenemos también el caso de 2018, el vicepresidente, o el que sería luego vicepresidente de Brasil, Antonio Hamilton, dijo también que de los más de 8.300 médicos cubanos que participaban en Brasil en el programa Más Médicos, era posible que existieran espías. Lo que dijo exactamente fue: es posible la existencia de espías camuflados entre los médicos. Cuando hablas en lenguaje de inteligencia tienes lo verdadero, lo probable y lo posible. Esto entra dentro de la línea de lo posible. Es decir, las autoridades brasileñas ya dudaban de esto que estamos hablando, de que habían espías de la inteligencia cubana infiltrados como médicos en Brasil. Luego se viene a confirmar todo esto cuando Bolsonaro cambia las políticas con respecto al régimen cubano y a los médicos. Bolsonaro hizo unos cambios. Entre los cambios que hizo Bolsonaro, ¿cuáles fueron los principales? Bueno, que los profesionales médicos cubanos fueran sometidos a pruebas que determinaran su capacidad para ejercer. Vamos, lo justo. Si tú eres médico y vienes a trabajar a mi país, tendrás que demostrar que eres médico a partir de exámenes. Pues el régimen cubano, ante esto, sencillamente decidió retirarse de la misión médica de Brasil. ¿Qué temía el régimen cubano? ¿Por qué no quería que los médicos que estaban allí se sometieran a examen para demostrar si de verdad eran médicos? Porque probablemente hubiera pasado como en Bolivia. De esos 8.300, un altísimo porcentaje probablemente no fueran médicos, fueran personal de inteligencia infiltrados como médicos en Brasil. Por desgracia, la inteligencia cubana ha penetrado no solo la América hispana y Brasil, también ha penetrado Norteamérica. Estados Unidos y Canadá está minado también de agentes cubanos que últimamente se manifiestan abiertamente en las redes sociales intentando convertirse en agentes de opinión. Los médicos han sido usados por su propia labor humanitaria. El médico tiene, como el maestro, tiene una condición en su trabajo, que es la condición humanitaria. Es el trato cercano, el trato sentimental, el trato de salvar una vida. ¿Y con quién te vas a identificar tú mejor que con quien te salva la vida? Claro, es que no hay forma de no identificarte con la persona que te salva la vida. Y si además esa persona que te salva la vida, que te cuida, que te atiende, te pide que votes por un candidato político, pues probablemente lo hagas, porque está apelando a tus emociones, te tiene agarrado por tus emociones. Y esto lo ha usado el régimen cubano en toda Latinoamérica, no desde ahora con los médicos, lo ha hecho desde hace un montón de años con maestros, con un montón de personal. En África lo ha hecho también, aquí en Europa ha intentado hacerlo también, y probablemente en tu país, en México, también lo esté intentando hacer. Bien, Carlitos, una cuestión que a mí me dejó muy impresionado de los muchísimos testimonios que yo leí en relación con los médicos cubanos, es que, bueno, no solamente vienen una serie de castigos a estos médicos que desertan del servicio a la revolución, sino que además las consecuencias las viene pagando la familia en diversos castigos que les impone el régimen en cuestiones de vivienda, trabajo, ostracismo. Yo quisiera que me comentaras un poco de esto, porque realmente, sí, claro. si lo otro es detestable, el hecho de trasladar culpas a las familias de estos médicos me parece realmente una abominación. Y quisiera que tú me aclararas si esto es real. Claro, mira, una de las formas más comunes para chantajear a los médicos y que no se queden en los países donde van es impedirles luego que sus familiares puedan salir de Cuba. Los médicos saben que si ellos se quedan a vivir en esos países donde ellos van a estar, además de esos 8 años que tienen de no poder regresar a Cuba, ellos saben que además de eso, el régimen cubano les va a impedir a sus familiares que puedan salir de Cuba a ese país donde ellos están o a cualquier otro país. Por tanto, ese médico está presionado sí o sí
al saber que al menos durante 8 años no va a poder ver a sus hijos, no va a poder ver a sus nietos, no va a poder ver a su madre. Incluso hay médicos que su madre ha muerto o su hija, que es todavía peor, ha muerto en Cuba y esos médicos no han podido entrar al país. Esa es una de las formas. A mi modo de ver es la más cruel, la separación familiar. Hay otras formas, por ejemplo, la que te comentaba antes, que le han secuestrado a sus suegros directamente. Cogen a sus suegros y se los llevan a una estación policial. Nadie sabe dónde está, nadie sabe por qué. Bueno, sabemos todos por qué, para callarle la boca al médico y chantajearlo, pero los suegros ni siquiera lo saben. Expulsan a sus familiares de los centros de trabajo. Si hay un familiar de ese médico que se quedó en un país, que además es médico, si hay un familiar que tiene que sea médico, pues ese médico tampoco va a poder salir nunca a ninguno de estos viajes, porque ya está condicionado por el otro que emigró. Probablemente si hay un familiar que sea médico y tenga algún cargo directivo, también le bajen el cargo. Los tienen chantajeados de tantas formas que es prácticamente una decisión titánica la que toman muchos de estos médicos de quedarse en sus países. Y luego está el chantaje económico. No nos olvidemos que el régimen cubano no le paga a estos médicos todo el dinero. Para que entiendan un poco la estructura de cómo funciona esto. Un médico en Brasil no recibe el mismo salario que recibe un médico cubano en Brasil, no recibe el mismo salario que recibe un médico brasileño. No. El Ministerio de Salud Pública de Brasil le paga al régimen cubano y el régimen cubano coge el 30% aproximadamente de esa paga y es la que le paga al médico cubano. El otro 70% se lo queda el régimen cubano. Ahora, en Cuba, mientras tanto, ese médico tiene una cuenta de ahorro en la que el régimen cubano le va ingresando un poquito de dinero, pesos cubanos que no valen en otra parte del mundo, solo en Cuba, le va ingresando dinero todos los meses, poco a poco. ¿Qué pasa? Que si ese médico cubano decide quedarse en el otro país, pues ese dinero que tiene en esa cuenta en Cuba lo pierde. No se lo dan ni siquiera a sus familiares, lo pierde directamente. Si ese médico cubano tiene una casa a su nombre en Cuba, donde viven sus hijos o donde vive su madre, y ese médico se queda en otro país, esa casa es expropiada por el régimen y sus familiares van a la calle directamente. Esto no solo pasa además con los médicos, esto me pasó a mí directamente y por eso mi madre no pudo quedarse en España, porque la casa estaba a su nombre y si se quedaba, a mi hermano lo echaban a la calle. Esto pasa también con los médicos y la mayoría de ellos o muchos de ellos tienen casas propias que las han heredado o se las han comprado o son medio básico de salud. En Cuba hay algo que se llama medio básico, que eso tardaríamos un programa entero en explicarlo. Y en cualquier caso, si el médico se queda, pues este dinerito que tiene en su cuenta y la casa también la pierde. Ese es otro de los chantajes que sufren. Qué impresionante todo esto que nos comentas y que, bueno, me parece que va a ser información muy, muy actual y muy fresca para mucha gente que, bueno, sigue creyendo esa mentira ideológica de la Revolución Cubana, de la dictadura castrista en ese país. Yo quisiera ir terminando, Carlitos Madrid, preguntándote solamente por ese contraste entre la medicina cubana y la medicina española. Aparte de todo esto que nos estás contando, ¿cuál es tu juicio personal sobre esto? Bueno, a ver, el contraste es enorme. Yo he vivido las dos medicinas y dentro de la española además he vivido las dos que existen, la privada y la pública. Y el contraste con la cubana es enorme. ¿Qué pasa? Todo esto, normalmente cuando se habla de lo mal que está la medicina en Cuba, el régimen cubano siempre culpa a lo que ellos llaman el bloqueo, que es el embargo de Estados Unidos. Y la realidad no es que sea culpa del embargo, ni siquiera del bloqueo que no existe.
es responsabilidad y prioridades del régimen, que esto también daría para otro programa para explicar cómo no existe bloqueo ni embargo siquiera en cuanto a las medicinas y los insumos médicos, y cómo el régimen cubano tiene acceso perfectamente no solo al mercado médico de Estados Unidos, que tiene acceso directo, sino al mercado médico internacional, donde tiene a España, a China, a Italia, a un montón de países de proveedores. Ahora, mi hija, por ejemplo, mi hija nació aquí en España en una clínica privada. Eso que te cuentan en Cuba, de que en el capitalismo hay que pagar carísimo para que los niños nazcan o para que te atiendan en un hospital, de que si no tienes dinero te mueres de hambre o te mueres de una enfermedad, eso es falso. Eso es la historia repetitiva cubana todos los días y es falso. Mi hija nació en un hospital aquí en Madrid, en la Clínica La Milagrosa, un hospital privado a partir de un seguro médico que pagamos, que cuesta unos 30 y pico de euros al mes aproximadamente. Y mi hija nació con unas condiciones impecables en un hospital que parecía una habitación de hotel, con todas las condiciones, toda la higiene, toda la atención médica necesaria, incluso a veces hasta más de la necesaria. Y en cambio en Cuba es un desastre. Las mujeres a veces tienen que parir una al lado de otra, sin ninguna privacidad, sin ninguna higiene. Hay fotos de hospitales en Cuba, en internet. Hay muchísimas fotos y videos de hospitales donde se ven cucarachas en los suelos, gusanos. Hay filmaciones de gusanos en las camillas, mujeres hacinadas prácticamente pariendo. No hay ventilador, no hay climatización. Hay que llevar un ventilador de tu casa, tienes que llevar un cubo para bañarte, para descargar el baño del hospital en Cuba. Tienes que llevar un balde con agua. Tienes que llevar sábanas, toallas, todo esto. Y claro, cuando tú piensas en el mensaje, en la propaganda, de que Cuba es una potencia médica, y yo que he vivido eso, yo que he tenido a mi abuelita ingresada en un hospital, que he tenido que llevar el cubo, que he tenido que llevar el ventilador, que he tenido que llevar la sábana, que he tenido que bañarla porque las enfermeras no querían bañarla. Yo que he vivido eso y luego he vivido la parte de España, que tiene un sistema de salud, no el mejor del mundo, pero es un sistema de salud bueno. Bueno, me río realmente, me da risa cuando alguien me dice que es que Cuba es una potencia médica. Cuba es una potencia en propaganda. El régimen cubano es una potencia en vender mentiras, en vender humo. Y yo, por suerte, he vivido las dos partes y lo puedo afirmar. Y la desgracia es que hay cubanos dentro que no han vivido las dos partes y se creen solo la propaganda del régimen. Y luego hay cubanos fuera que, por muchas razones, entre ellas el oportunismo y la poca vergüenza, siguen repitiendo la propaganda del régimen. Y luego hay extranjeros que no han tenido la posibilidad de ir a Cuba y ver un hospital cubano por dentro de verdad, y también se creen la propaganda del régimen. Pero con programas como este, con canales como el tuyo, creo que poco a poco toda esta mentira tiene que irse cayendo. El contraste es enorme. Es de la noche al día la salud cubana con la salud española. Y si nos vamos al sistema sanitario de Estados Unidos con todos sus defectos, que tiene muchos, el contraste es todavía mayor, pero mayor, mucho mayor. Mira, yo creo que una de las características más insidiosas del régimen cubano es la práctica del terrorismo ideológico. Cuando yo estuve en Cuba hace un par de años, una de las cosas que más me llamó la atención poderosamente fue cómo las 24 horas del día los medios de comunicación cubanos se dedicaban a magnificar lo mal que estaba el mundo exterior, en contraste con la paz que ellos decían que existe en Cuba. Como cualquier incidente, una balacera, la delincuencia, las protestas sociales son magnificadas si suceden en el exterior, acalladas si suceden dentro, para mostrar un país supuestamente en calma, mientras todo el mundo afuera de las fronteras cubanas se derrumba. Y esta es la única fortaleza que se logra mantener en pie.
Bueno, eso es terrorismo ideológico desde mi punto de vista. Mira, hay algo, Víctor, que los que no son cubanos, incluso los cubanos no lo entienden, porque empieza desde una edad tan temprana que luego es muy complicado desintoxicarse de ello. Yo soy profesor, yo estudié magisterio en Cuba, yo estuve en el sistema educativo cubano como alumno y como profesor, y lo conozco muy al detalle. Desde que tú eres pequeñito en Cuba, y estamos hablando de edades tan tempranas como los 5 años, ¿vale? En el primer grado de la escuela cubana hay una asignatura que se llama El mundo en que vivimos. Esa asignatura que llega hasta cuarto grado y a partir de ahí empieza la asignatura de educación cívica, que es todavía más terrible. En esa asignatura que empiezas a recibirla desde que tienes 5 añitos, empiezan ya a hablarte de socialismo, Fidel Castro, el Che Guevara, la revolución, la patria socialista, amor al socialismo, los CDRs, las milicias de tropas territoriales, la Federación de Mujeres Cubanas. Desde los 5 añitos, ya en la escuela, te están modificando sentimentalmente, y además así está escrito en el programa de estudio, hacer que los niños sentimentalmente se identifiquen con los valores del socialismo, con los valores del comunismo, con la figura del Che Guevara, con la figura de Fidel Castro, con la figura de Camilo Cienfuegos. Esto, a medida que pasa el tiempo, se va profundizando más, incluso ya a finales de la primaria, durante la secundaria y en el preuniversitario, ya en los programas de estudio se habla directamente de inculcar odio a los niños. Se dice así textualmente: inculcar odio a los niños a el imperialismo, una serie de puntos. Cuando tú desde tan pequeñito estás siendo bombardeado con toda esta información, continuamente en la escuela cubana, luego en la televisión, como tú probablemente hayas visto en Cuba, luego por las calles, en los carteles donde dice viva la revolución, viva Fidel, luego en la radio, luego en todos los sitios donde vas hay una foto de Fidel, una foto de las banderas cubanas con la revolución. Cuando tú tienes todo este bombardeo político ideológico constante y estructurado, esto no es aleatorio, esto está pensado de una forma, es muy difícil que puedas salirte de ese proceso, salvo que pares un momento, te pongas a pensar y te pongas a analizar tu entorno y te des cuenta, como me pasó a mí, que había algo que no funcionaba y me puse a preguntarme qué no funcionaba, hasta que encontré el qué. Pero el resto de los cubanos sigue metido ahí, sigue en ese bombardeo continuo. Y nosotros nos toca un poco revertirlo. Lo mismo pasa con la salud. El régimen cubano ha hecho una propaganda enorme. La salud es buena, somos potencia médica, somos los mejores del mundo. Y claro, cuando tú lo escuchas por el noticiero, por la radio, en la escuela, en tu centro de trabajo, en los matutinos, y luego llega Carlito Madrid y te dice, todo eso es mentira, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A Carlito Madrid o al noticiero, a la radio, a la televisión? Le crees a lo otro, porque es la doctrina comunista que te la han metido dentro, te la han instalado, y eso cuesta mucho. Si quieres un día, me ofrezco yo de atrevido y hablamos del sistema educativo cubano. No, hombre, sería impresionante. Yo te voy a agradecer, te voy a tomar la palabra. Déjame platicar también con mis amigos libertarios mexicanos y a lo mejor hacemos algún otro ejercicio fuera de este espacio del webinario. Pues yo te agradezco mucho, Carlitos Madrid, por tu amplísima, bien documentada, para que también nadie vaya a decir, no, son cosas que se está sacando de la manga. Por eso recurrí precisamente a ti, porque sabía que tenías mucha información al respecto, y que bueno, que al final también viene a comprobar una de las tesis de este webinario y de esta red de Somos Innovación, y es que, bueno, las grandes cuotas de bienestar, de progreso económico, se dan precisamente en la competencia, en la libre concurrencia de empresas, individuos, en la iniciativa del individuo para seguir sus sueños y sus proyectos, alejado de la presión de políticos y dictadores. Me parece que esa es una
una buena forma de terminar el programa. Carlitos Madrid, no sé si tú quieras agregar alguna otra cosa que quieras remarcar o que yo no te haya preguntado. No, yo solo agradecerles una vez más por la invitación, que si puede cada uno de ustedes desde su posibilidad y su conocimiento, profundicen ustedes mismos sobre la influencia que tiene el embargo norteamericano en el sistema de salud cubana, que es nula, no tiene ninguna influencia. Hay muchísimos datos de compras por parte del régimen cubano a países como, no sé, España, Italia, China, Japón, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, de medicinas, material médico, insumos médicos, equipamiento médico, compras por valores de millones, cientos de millones de euros por año, algo que niega que el bloqueo, o lo que ellos llaman bloqueo o el embargo, sea la causa del desastre. Esto es importante dejarlo claro porque el régimen cubano usa el embargo o bloqueo para culpar de todo lo malo que pasa en Cuba y para victimizarse. Y en el caso de la salud, no es la causa. La causa es precisamente la desidia, el desinterés y las prioridades del régimen, que son otras. No precisamente atender el sistema público de salud, sino enriquecerse ellos y atender clínicas privadas como el Siren o la clínica Cira García, que son para el turismo de salud y cuyos ingresos van directamente a los bolsillos de los mandatarios cubanos. Solo eso. Bien, muchas gracias, Carlitos Madrid. Yo te voy a tomar la palabra de tu amable ofrecimiento. Y mientras tanto, bueno, pues yo te agradezco a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, pues bueno, tu muy documentada e impresionante exposición que ojalá llegue a mucha gente y pueda además compartirla. Gracias, Víctor. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias y seguimos en comunicación, Carlos. Un fuerte abrazo. Everybody get your fucking hands up.